Bueno, muy buenas noches, queridos aprendices. Una cordial bienvenida a esta conferencia web del programa de negociación internacional, siendo las 8:06 de la tarde. Estamos aquí reunidos entonces los aprendices de la ficha 231-5301. Y está también el instructor Luis Felipe Gaviria Botero, que es el transversal de inglés. Como se los anuncié o se los publiqué en el anuncio, hoy tenemos nuevamente al instructor para que nos dé orientación sobre la segunda evidencia de la transversal de inglés que deben de desarrollar de esta actividad de aprendizaje número 1 para poder aprobar estos resultados de aprendizaje. La evidencia número 8, que es evaluación Yes No Questions and WH Questions. Entonces, como sabemos, la dinámica es, el instructor va a dar la orientación, les va a explicar cómo es el desarrollo de la evidencia. Sé que algunos de pronto ya la realizaron, pero no está de más entonces dar la orientación y las recomendaciones que siempre o creo que ya alguna vez les había dicho, para presentar evaluaciones y actividades interactivas. ¿Sí? Como ustedes saben, esas evaluaciones se califican en línea y hay unas que hay una parte que el instructor las califica manual y hay que esperar que lo haga, ¿cierto? Entonces, por eso nos está acompañando el instructor el día de hoy. Al final, entonces, tendremos la parte de dudas e inquietudes y pues también como las recomendaciones, no solamente para esta evidencia, sino para el desarrollo de las otras evidencias. Entonces los voy a dejar con el instructor. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Profe Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los aprendices que están aquí presentes y a los que escuchen esta grabación. Em, Como lo dijo Santiago, es un placer acompañarlos en esta jornada para explicar la evidencia 8 que se titula, es una evaluación y se titula Yes, No Questions and WH Questions. Entonces, eh, para iniciar, vamos a sentarnos o vamos a suponer que estamos en un espacio un poco diferente. Yo sé que con, con la pandemia pues han cambiado un poco las cosas, pero debemos recordar que antes mm, teníamos unos eventos presenciales. Entonces yo quiero que ustedes piensen como si estuvieran en este caso, en el caso de esta mujer. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensan que está pasando en esta imagen? Vamos a hacer las participaciones por el chat o si alguien quiere abrir su micrófono, pues están invitados a participar. Let's suppose you are here. Ok, Juan David Ochoa dice que está siendo entrevistada. Jonathan Cano dice que tiene una entrevista laboral. Wendy Abella nos dice que se encuentra en una entrevista. Ok, en este caso, ok, Juan David Ochoa es de alguna manera un poco más serio y esta persona está presentando descargos por algún inconveniente. Ana María Machado dice que es una entrevista o es un análisis en comité. Miriam Garzón dice que está en una exposición. Ok, Juan David Ochoa, una reunión personal. Luz Angélica Orozco, una sustentación. Ok, bueno, vamos a quedarnos con la primera imagen y vamos a suponer que esta persona está en una entrevista. Esta persona está siendo entrevistada para un cargo y cuando nosotros tenemos esta oportunidad
de tenerla de entrevista, pues hay una pregunta que nos pone de alguna manera a, a dudar un poco si seremos capaces de resolverla. Y esta pregunta está relacionada con el inglés. En este caso, utilicé este meme para ilustrar esta pregunta en inglés. La pregunta es, ¿Do you speak English? La persona puede decir yes o puede decir no. Yes, I speak English, or no, I don't speak English. O si responde no en español, pues entonces van a entender que la persona no habla inglés y va a tener sus probabilidades o sus posibilidades de ser contratado, pues van a bajar bastante. ¿Hablas inglés, sí o no? Esa sería la pregunta. Entonces, como podemos ver, esta es una pregunta de sí o no. Esta pregunta ilustra lo que es una pregunta de sí o no. Vamos a ver qué tipos de preguntas podemos ver dentro de las preguntas de sí o no. Estas preguntas buscan información específica, o es positivo o es negativo. Usted lo puede hacer, usted no lo puede hacer. Usted lo tiene o usted no lo tiene. No cabe otra respuesta. Entonces les traje algunos ejemplos que podremos ver muy similares a las preguntas de esta evaluación. La primera sería, ¿Am I your friend? Lo más sencillo es contestar de manera corta, que es yes. Podemos ver que tiene tres respuestas. Puede ser yes, yes you are, o yes you are my friend. Entonces tenemos tres respuestas. Estas respuestas, en este caso, son positivas, pero podemos tener respuestas negativas. Is this a good restaurant? No. No, it is not. Y una respuesta un poco más completa sería no, it is not a good restaurant. En este caso es como si yo quisiese enfatizar en que ese restaurante no es bueno. Entonces, yo puedo decir no, un simple no, o puedo enfatizar en que es de alguna manera malo el restaurante. Y tenemos la tercera, are these islands Greek? Yes, yes they are, or yes, these islands are Greek. ¿Son estas islas griegas? Sí. La segunda respuesta sería sí, lo son. Y la tercera respuesta sería sí, estas islas son griegas. ¿Ok? Podemos ver que todas las preguntas en, en los primeros tres renglones empiezan con el verbo to be. Es muy importante tener en cuenta que la gran mayoría de preguntas empiezan con el verbo to be. Entonces, en este caso nos está preguntando por ser o estar. ¿Estás tú? ¿Estoy yo? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es esto? Y la respuesta, pues debe ser sí o no. Las siguientes preguntas, entonces, son de alguna manera más complejas. ¿Por qué? Tenemos dos preguntas aquí. ¿Has your brother left? No. Or, no, he hasn't. Y tenemos también, have you driven before? Yes, or yes, I have. Tenemos una respuesta positiva y tenemos una respuesta negativa. En este caso, estoy hablando de la tercera persona. La tercera persona tiene una gran diferencia
para este auxiliar. El auxiliar, en este caso, es el verbo to have. Lo vamos a utilizar como auxiliar y en las siguientes preguntas de sí o no, también lo vamos a poder ver que es importante incluir la tercera persona. Entonces, has your brother left? ¿Ha salido tu hermano? No, or no, he hasn't. No, no ha salido. O no lo ha hecho. La primera sería no lo ha hecho. Y have you driven before? Have you driven before? Sería ¿has manejado antes? Sí o sí lo he hecho. ¿Ok? Debemos tener en cuenta la tercera persona para estos auxiliares también. Do they smoke? Y does it rain here? Do they smoke? Es en primera persona. Y does it rain here? Sería una pregunta en tercera persona. Entonces recordemos que es muy importante hacer la diferencia entre el do y el does, de acuerdo a la persona de la cual estamos hablando. Ok, estas son las yes, no questions. Entonces ahora rápidamente tenemos 6 preguntas en la pantalla. Quiero que escriban las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo las completamos? Recordemos que la podemos completar con el verbo to be, con el auxiliar have o has y con el auxiliar do or does. Ok, la primera, Jessica dice, ¿Are you happy? Sí, es correcto. ¿Are you happy? Sería una pregunta correcta. Juan David Ochoa dice, ¿Do you happy? No, en este caso no, porque happy es un estado y yo puedo ser, yo puedo estar en un estado. Entonces, ¿do you happy? No es correcto. La segunda pregunta, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Recuerden que vamos a ver preguntas similares a estas en nuestra evaluación. Juan David Ochoa dice, ¿Has she your friend? ¿Has she your friend? No tiene sentido ¿has she your friend? Sino, como lo dice Luz Angélica Orozco, ¿is she your friend? ¿Is she your friend? ¿Es ella tu amiga? ¿Is she your friend? ¿Ok? El has en este caso no lo utilizamos, Juan David, para esta pregunta en específico. Le estamos preguntando con el verbo to be. Is she your friend? Ok. La tercera pregunta, Jessica dice, ¿Do you like coffee? Ok. ¿Do you like coffee? La respuesta para esta pregunta es sí o no. Yo no puedo contestar algo diferente. Yo puedo complementar mi respuesta diciendo, no, a mí no me gusta el café, pero me gusta el té. Pero no puedo responder de una forma diferente. La respuesta es con sí o con no. Ok, do you like coffee? La tercera, ¿cómo quedaría? He live in Frankfurt. ¿Cómo quedaría? Perdón, la cuarta pregunta, ¿cómo quedaría? He live in Frankfurt. ¿Qué deberíamos poner aquí para completar correctamente esa respuesta? Ok, Julián dice, ¿Does he live in Frankfurt? ¿Does he live in Frankfurt? Es correcto, eso sería lo adecuado, esa sería la respuesta adecuada. ¿Does he live in Frankfurt? Ok, ¿does he live in Frankfurt? Jessica dice que es does también. Ok, la quinta respuesta, you visited Maui. La quinta respuesta, ¿cómo quedaría? Ok, Juan David, Jessica dice, do you visit Maui? Ok.
Juan David dice, ¿Are you visited Maui? ¿Qué podemos ver que es similar a las preguntas que les mostré hace un momento? En este caso, tenemos el verbo, que el verbo de esta frase, de esta pregunta, es visit, el pasado, correcto. Entonces, para esta pregunta específicamente, deberíamos preguntar con have. Have you visited Maui? Recuerdan que en la anterior, voy a devolverme a la anterior para mostrar una cosa específica. En la anterior tenemos las dos preguntas de la mitad con el pasado. Has your brother left? Left es el pasado de leave. Y have you driven before? Driven es el pasado participio de drive. Entonces, esas preguntas con have y con has son preguntas que tienen el pasado. Entonces vamos a hacer estas preguntas en pasado. Nos vamos a referir al pasado. ¿Qué quiere decir? Que yo lo único que voy a cambiar es el auxiliar, porque el pasado ya está indicado en el verbo. Tenemos la última, la quinta sería Have you visited Maui? Y como dice Jessica, la última pregunta sería Has she watched the movie? Has she watched the movie? La pregunta sería Has she watched the movie? La respuesta podría ser Yes, she has or No, she hasn't. Si yo quisiera hacer una pregunta un poco más larga, pues yo podría decir Yes, she has watched that movie. Or no, she hasn't watched that movie. ¿Ok? Tenemos entonces hasta este momento las preguntas de yes, no. Recordemos que la respuesta es sí o no. Las preguntas que vamos a ver a continuación se llaman information questions. Las encontramos como information questions o incluso a nosotros siempre nos han enseñado como WH questions. ¿Por qué WH? Porque generalmente empiezan con WH. Son estructuras específicas que utilizamos para indagar información que necesitamos. Podemos ver esta pregunta, es muy sencilla. What is your name? Tenemos la traducción en la parte de abajo. Y la respuesta a esta pregunta no puede ser simplemente sí o no. Si a mí me preguntan cómo me llamo, yo no puedo decir sí, porque no es correcto. Si a mí me preguntan en dónde vivo, yo no puedo decir sí, porque no es correcto. Entonces, estas se llaman information questions porque buscan indagar información que necesitamos. Tenemos, ok, Mariana diría que la respuesta a esta pregunta es My name is, en este caso sería My name is Mariana. Tenemos la pregunta WH, tenemos el verbo principal, que en este caso es el is, tenemos el sujeto al cual va dirigido la pregunta, que en este caso es your, y tenemos el complemento, que sería el name. El complemento lo podemos cambiar por esa información que querramos saber. What is your car? What is your apartment? What is your favorite color? Ok, entonces podemos intercambiar este último complemento. ¿Qué preguntas utilizamos o qué estructura utilizamos para buscar información? Vamos a utilizar estas preguntas de WH. Okay, WH questions. When, tenemos aquí la pregunta y su correspondiente pronunciación.
Entonces, aquí está when, está what, está who, está where, está why, está which, está whose, y finalmente una que de alguna manera es extraña a esta estructura y es how, que la utilizamos para diferentes estructuras distintas que para fines prácticos están incluidos dentro de las preguntas WH. Por eso vemos que no en todos los casos empezamos por WH, pero todas estas preguntas buscan información. Por eso las llamamos information questions. Entonces tenemos when, que es cuándo, what, que es qué, who, que es quién, where, que es dónde, why, que es por qué, which, que es cuál, whose, que es a quién o de quién, dependiendo la pregunta. Y finalmente tenemos how, que how para fines prácticos es cómo, en este caso. Pero sabemos que existen, por ejemplo, how much, existe how many, y existen otras estructuras, por ejemplo, how big. En este caso, si nosotros tradujésemos la pregunta how big, sería cuán grande, pero ese cuán no está específico en how. Veamos entonces cómo estructurar una pregunta de WH. Es muy importante que conozcamos la estructura porque dentro de las preguntas que ustedes van a hacer, hay 5 que necesitan ser organizadas. Vamos a reorganizar estas preguntas. Es muy importante que yo sepa cuál es el sitio correcto de las preguntas. Lo primero que debemos saber es que todas estas preguntas empiezan con WH. Las del examen son todas de WH. Entonces esa sería la primera palabra. Después tenemos el auxiliar, que sería el do en este caso. El sujeto, que sería la persona a la quien se dirige la pregunta. Y finalmente el verbo principal. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Sería una pregunta de WH. Evidentemente la respuesta no puede ser yes or no, sino que debe ser información. La respuesta podría ser I live in, y yo complemento con el sitio en donde yo vivo. Está clara la pregunta WH or information questions. Ok, let's move on. Ok, tenemos 4 preguntas. Ok, Jonathan, Julián, muchas gracias. Vamos a ver entonces estas 4 preguntas, cómo las podemos resolver. Tenemos 4 preguntas. Podemos utilizar la estructura WH. En este caso, solo vamos a escribir la estructura WH en el chat. Pero no hay una sola respuesta correcta. Pueden haber múltiples. Puede funcionar mejor con algunas o pueden haber diferentes respuestas. Entonces veamos la primera. La primera dice, is your sister? Vamos a completar con una estructura WH. Ok. Juan David dice, who is your sister? Jessica dice, who is your sister? Julián dice, who is your sister? Jason Escobar dice, which is your sister?
¿Ok? ¿Alguna otra opción? Debemos tener en cuenta, y hago este comentario, que para utilizar which debemos tener dos opciones dentro de la pregunta. Which is your sister? The one on the green dress or the one on the red suit? ¿Ok? Entonces, estamos escogiendo. ¿Ok? Which, who. Ok, Luz Angélica dice, where is your sister? Ok, es válida esta pregunta. Where is your sister? Podemos preguntar quién es la hermana o dónde está la hermana o cuál es la hermana. Jonathan, no podríamos preguntar when is your sister, no, porque no sería correcto, porque la respuesta es una persona. Y when lo utilizamos para preguntas de tiempo. Ok, es correcto, como dice Julián. When es cuándo. La segunda pregunta. Are you? Where are you? Ok, where are you? ¿Dónde estás? Es correcto. ¿Qué otra opción podríamos tener además de la de Jessica? Who are you? Ok, como dice Jason. Who are you? ¿Quién eres? Entonces, ¿dónde estás? Otra pregunta podría ser, ¿quién eres? Who are you? ¿Alguna otra opción? Para esta estructura, yo estaba pensando en how, que es una pregunta muy común. How are you? Ok, este how are you lo tenemos incorporado como al saludo, pero es muy importante que sepamos que esta es una pregunta de WH. Ok, how are you? Como podemos ver, la respuesta no puede ser sí o no, sino un estado. ¿Cómo está esta persona? La tercera pregunta, do you like? Do you like? ¿Con qué estructura de WH em, lo podríamos completar? Ok, what do you like? Como dice Julián Vidal. What do you like? Ok, what do you like? Es muy común para preguntarle a la persona que, what do you like? ¿Qué te gusta? How do you like? Ok, si nosotros, Jason, si nosotros utilizamos el how do you like, es porque ya sabemos de qué estamos hablando. Ok, entonces, where do you like? Ok, para esa where necesitaríamos un complemento, Jessica. Debería ser algo así como un it. Where do you like it? Ok. O correcto, correcto, Jessica. O estar hablando ya de algo. Sí, esta no podría ser una pregunta que yo le hiciera a una persona. em, digamos, si yo estoy eh, trabajando de mesero y le pregunto a alguien, where do you like? Pues no sería muy correcto, pero si yo pregunto what do you like, pues es correcto. ¿Ok? Le dejo todo la decisión a esta persona. Y finalmente, la última pregunta es, did you start at Cena? Did you start at Cena? Esta pregunta tiene la particularidad que su auxiliar está en pasado. El did es el pasado de do. Y esto implica algo. Esto nos quiere decir algo. Entonces, ¿cuál sería el complemento que yo utilizaría? El complemento de WH que yo utilizaría. Jason dice, when did you start at Cena?
When did you start at Sena? Ok, Luz Angélica dice, when did you start at Sena? Ok. Ok, como les decía, como estamos hablando en pasado, pues esto tiene que tener un poco de sentido para que la pregunta sea sobre tiempo. When did you start at Sena? Es correcto. What did you start at Sena? ¿Qué empezaste en el Sena? ¿Qué empezaste en el Sena? ¿Cuándo empezaste en el Sena? Yo podría preguntar, how did you start at Sena? ¿Cómo empezaste en el Sena? ¿Ok? Pero la respuesta más lógica para esta debería ser when. Jason dice, ¿se podría why? Sí, se podría why para explicar por qué yo tomé esa decisión. Why did you start at Sena? Sí, es correcto, se podría why. ¿Ok? Vamos a ver algunas preguntas similares a estas. De la gran mayoría son preguntas de sí o no, yes, no questions. Y tenemos 5 que son WH. Estas preguntas las encontramos en la evaluación. La evaluación la encontramos a mano izquierda. Tenemos el link de evaluaciones. Bajo las herramientas, vamos a la evidencia 8, evaluación Yes, No Questions and WH Questions. Le vamos a dar clic en ver evaluación. Una vez nosotros hacemos clic en ver evaluación, nos va a desplegar esta imagen. Simplemente vamos a darle clic en continuar. Tenemos 24 horas para resolver la evaluación. No espero que no se demoren todo ese tiempo. Es una evaluación muy sencilla. Como podemos ver, aquí tenemos 16 preguntas, 11 preguntas de yes, no, del tipo de las yes, no, y 5 preguntas de WH questions. Vamos a dar clic en continuar y nos despliega las preguntas con las respuestas correspondientes. Estas 5, hago la aclaración que estas 5 preguntas son de calificación manual, entonces yo debo ingresar a cada una de sus evaluaciones y revisar que se haya respondido bien. Entonces es muy importante que yo las responda todas, porque ustedes van a responder y cuando terminan su evaluación, así las hayan respondido todas bien, les va a aparecer un puntaje, me parece que es de 62 puntos. Pero eso es porque falta calificar manualmente, entonces no se preocupe. Yo generalmente los lunes, los miércoles y los viernes estoy revisando estas evaluaciones. Jonathan Cano, que me escribió esta tarde y lo estuvimos revisando, 62.5 puntos. Muchas gracias. Con eso ya aprueban, pero quiere decir que les faltan 5 preguntas por ser calificadas. Entonces yo debo ingresar, revisar sus respuestas y calificar correcta o incorrectamente sus preguntas. Les recuerdo que siempre deben incluir los signos de interrogación al final de las preguntas y nunca lo deben incluir al principio de las preguntas en inglés. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Perfecto, Jonathan. Esta actividad es muy sencilla, no necesita mayor preparación. En promedio se deben estar demorando unos 10 minutos.
pero es muy importante que la hagamos a conciencia porque es un tema básico que nos va a servir, como ustedes acabaron de ver, nos va a servir en casi todas las conversaciones que tengamos. Claro, Luz Angélica, mira, estamos en la ficha, vamos a el link de evaluaciones, en la parte izquierda vamos a evaluaciones y vamos a la evidencia 8, evaluación Yes, No Questions and WH Questions. Vamos a dar clic en ver evaluación y una vez demos clic en ver evaluación, nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla están como las reglas de la evaluación y simplemente es dar clic en continuar. Cuando damos clic en continuar, ya empezamos a ver la primera de las 16 preguntas. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, Santiago, eso sería todo por mi parte. No sé si haya alguna otra pregunta. Y yo quedo muy atento ante cualquier duda que se pueda presentar. Hola, se me había ido el sonido. ¿Me escuchan? Ahí se escucha perfecto. Bueno, listo. Bueno, según los muchachos, la orientación estuvo clara y no hay como preguntas. De todas maneras, recuerden que este espacio es importante para que resuelvan esas dudas. Si no les quedó claro, no les dé pena preguntar, ¿cierto? Y si de pronto lo quieren hacer ya individual, pues deben de contactar al instructor, ¿sí? Para que les resuelva las dudas e inquietudes que tengan. Pues no está de más, instructor Luis Felipe, darle las gracias por la orientación y por la explicación que les dio sobre el tema gramatical. Frente a esta evidencia y el tema como tal. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta para la solución de la evaluación. Recuerden que las evaluaciones, muchachos, deben de tener buena conectividad en el momento en que la estén presentando, deben de tratar de no parar, ¿sí? Y porque les puede quedar en proceso la evaluación. Deben de tener los plugins, ¿cierto? Los softwares que se necesitan para que puedan desarrollarla de manera efectiva. Es decir, que entonces deben de tratar de mirar que tengan descargado, pues como todo el Adobe Flash Player, ¿cierto? Eso se los dije yo como al principio de la formación. ¿Qué más? No, frente pues a este tema como tal, no, ya el instructor pues les explicó todo muy bien. Recuerden, muchachos, utilizar siempre pues, los espacios de comunicación para las dudas e inquietudes. Listo. No sé si de pronto hay alguna pregunta, ¿sí? Ya como aparte de alguna de las evidencias que sean mías, técnicas, como tal. Aprovechen entonces el espacio, alguna que no hayan entendido y necesiten que se les explique. Y también quiero recordarles a los aprendices que deben evidencias de inducción. Esta mañana ya descargué nuevamente, o sea, no, la verdad, hasta que descargué el centro de calificaciones esta mañana y todavía hay aprendices que deben inducción, ¿sí? Luz Angélica, Carlos Andrés Ochoa, pues no sé si la hicieron ya en el transcurso del día. Daniel de Jesús Mesa Osorio,
Deben pues evidencias todavía de inducción y la inducción ya debe estar cerrada, muchachos. Si no se ponen las pilas, me toca evaluarles en D y ya no pueden seguir con la formación, porque la inducción ya debían de haberla tener, ya debían de tener la lista. Luisa Fernanda Álvarez, Andrés Felipe Lozano, Luis Mauricio Gallo, Oscar Mauricio Jiménez, Laura Zuluaga, Jennifer Morales, Norela Alejandra García, Adriana María Caro, Erika María Mesa, Karen Andrea Rodríguez, Mateo Patiño, Lisbeth Dayana Acuña y Julián Santos Perea no han realizado ninguna de las evidencias de inducción. Entonces, por favor, me contactan por el WhatsApp, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque no les puedo dar más tiempo, o sea, no les puedo dar más plazo, porque ya nos jalaron las orejas desde la coordinación académica. Y eso desde Bogotá hacen un seguimiento. ¿Sí? Los que no han desarrollado evidencias de inducción se les debe calificar desaprobado el resultado de aprendizaje. Si no les contesto ahorita, porque es que a las 9 tengo otra conferencia. Ya les contesto mañana en la mañana o me escriben un correo o en la mensajería interna. ¿Qué pasa? Porque no han desarrollado la evidencia. Si no la entienden, si tienen dudas todavía, entonces me dicen para yo explicarles. Y si quieren, aprovechan aquí estos 15 minutos que faltan para resolverles esas dudas o si quieren de pronto. Profe, Marco Julián Vidal nos pregunta que si les puedes compartir la presentación. Me imagino que para mirarlo del tema como tal de Yes, No Questions y WH Questions. Sí, Santiago, correcto. Julia, Marco Julián, envíame un correo y yo te respondo con la presentación. Si alguien más lo necesita, pues ahí está el correo y yo les respondo con mucho gusto con la presentación que acabo de mostrarles. O si quieres, profe, desde el centro de calificaciones, tú le puedes mandar la presentación a todos para que la tengan al correo. Si quieres, yo te oriento. O me la mandas a mí y yo se las mando a ellos. Perfecto, profe. Entonces ya la envío. Listo. Bueno. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mónica Arango. Por WhatsApp. También se las puedo compartir por el grupo. Listo, entonces yo creo que podemos dar por terminado. No tengo equipo. Jason dice que no tiene equipo. Bueno, Jason. A ver, yo miro una cosa, Jason. Bueno, todo eso que se les esas novedades que se les esté presentando. Ah, no, pero Jason Valdía, pues Valdía con inducción. Me la dicen, por favor, me escribes por ahí por el grupo de WhatsApp para mirar qué alternativas mientras adquieres el equipo o si lo tienes dañado o algo, para que no se vayan a atrasar. Acuérdense que yo una vez les dije que si les pasa algo como que se les daña el computador, que no tienen internet, ¿sí? Entonces me lo van reportando para mirar qué estrategias utilizamos para que no se atrasen, ¿cierto? Para ver si se trabaja manual, si se te envían las guías por el WhatsApp y tú las vas desarrollando manualmente, ¿cierto? Si en el caso que no tengan internet, acuérdense que con el SEN ustedes para ingresar a la plataforma y realizar las evidencias tienen internet gratis. Entonces, el caso del internet no es como un inconveniente. Entonces me van reportando todo eso para yo poderles ayudar hasta donde yo pueda ayudarles en ese sentido. Listo, más preguntas. Bueno, entonces ya saben, muchachos. Recuerden que esta es la evidencia 8, la de inglés. Y recuerden que muchas veces no se orienta la evidencia en orden, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ir trabajando las anteriores, las van trabajando, así no las hayamos orientado todavía, simplemente lo que hacen es contactarnos,
Sí, 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 la evidencia es mía, entonces me contactan a mí antes de que se les explique, profe, yo estoy ya desarrollando esta evidencia y no entiendo este tema o no entiendo este punto de la guía de aprendizaje. Recuerden que es que de todas maneras ustedes tienen la guía de aprendizaje donde se les explica qué es lo que deben de hacer y el instrumento de evaluación que es para que ustedes sepan qué es lo que el instructor les va a calificar. En caso de que no lo entiendan, entonces simplemente nos contactan para darles la orientación. Recuerden que también los instructores tenemos unas sesiones en línea, ¿sí? En unos horarios donde los podemos atender de forma sincrónica, así como estamos haciendo en este momento, pero ya es algo más personalizado. Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando individual y quiere una orientación sobre un tema que no entiende, que le aclaren algo más, pues entonces nos contactan, nos conectamos en el horario que ustedes en el perfil de cada instructor encuentran cuáles son los horarios en que atienden. Si no sirve ese horario, entonces ya con el instructor pueden llegar a un acuerdo, ¿sí? Siempre y cuando el instructor tenga la disponibilidad y ustedes también, pues porque sabemos que no manejamos el mismo horario para conectarnos, ¿sí? Muchachos, no se atrasen, ¿cierto? No se empiecen a atrasar, no dejen todo para última hora, porque se les van a acumular las evidencias. Entonces tratemos diario, diario, conectarnos, hacer la evidencia, o si no pueden, sino un fin de semana, pues tratar de hacer eh, esas actividades que les va a permitir entonces cumplir pues, como con la competencia. Listo, sí, Jonathan. Entonces, si están trabajando en el orden, pues lo pueden hacer. Y si no, pues lo hacen a medida que les vamos orientando. Eh, de todas maneras, tengan en cuenta que esa orientación se hace de esa forma, es por la disponibilidad que los transversales tienen para asistir a las conferencias. Ejemplo, el instructor Luis Felipe Gaviria tiene varias fichas donde es transversal de inglés. Entonces, por decir algo, yo lo cito de una vez hoy, ¿cierto? Y ya él termina con mi ficha en cuanto a la orientación de evidencias, porque de pronto en otra ocasión ya lo van a necesitar en otra fecha. Entonces, por eso es que siempre van a encontrar un horario diferente en cada uno de los instructores para orientarles algún tema que necesiten ya de manera puntual, sea individual o si el grupo de trabajo necesita que les explique. Bueno, sin más palabras, ya entonces voy a dar por terminada la conferencia. Nuevamente agradezco al instructor Luis Felipe por la orientación, por el acompañamiento y agradezco a todos los aprendices que me acompañaron o nos acompañaron el día de hoy, la noche de hoy. Y bueno, a partir de mañana van a tener la grabación por si desean nuevamente escuchar algo que no se les quedó y para los aprendices que no pudieron ingresar. ¿Listo? Una feliz noche para todos y un feliz resto de semana. Eh, Traten de salir de la sala de chat para que se pueda generar la grabación. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, aprendices.